Francisco Stanley Albaitero, conocido como Paco Stanley. Stanley nació en la Ciudad de México el 3 de julio de 1942 y cuando fue asesinado, estaba por cumplir 57 años. Inició su carrera en los medios de comunicación en radio, gracias a su sonora y fuerte voz que lo distinguía, así como su particular sentido del humor, lo cual agradó al público por lo que pronto sumó muchos simpatizantes. Fue la empresa Televisa la que lo impulsó y rápido se convirtió en una de las figuras favoritas de los televidentes por sus programas de revista, que se veían constantemente amenizados con sus espontáneas bromas y picarescos comentarios, a veces a costa del mismo staff, del público o de los invitados, situación que atraía a varios patrocinadores. Sin embargo, por conflictos con la televisora, Paco Stanley se mudó de empresa a TV Azteca junto a Mario Besares para crear el último que condujo, llamado Una tras otra. El 7 de junio de 1999 a las 12:08, un grupo de hombres armados se acercaron sigilosamente al automóvil, afuera del restaurante El Charco de las Ranas, sobre Periférico Sur, cuando Stanley aguardaba dentro de su camioneta negra, luego de almorzar con varias personas. El sonido de una larga ráfaga de disparos detuvo una de las avenidas más importantes de la capital. Segundos después, todo había terminado. Paco Stanley había sido asesinado. Fueron abatidos por 36 disparos de arma de fuego. La muerte de Stanley se dio al instante con el impacto de, al menos, 4 de ellos. En tanto, el reportero, que se encontraba en la parte de atrás del vehículo, fue herido en la pierna. Los agresores bajaron del puente peatonal que cruza Periférico Sur frente al restaurante y aprovecharon el momento en que el escolta de Stanley se dirigía hacia su propio auto dispararle 4 balazos en la cabeza. Después, se produjo un intercambio de disparos con la policía que cuidaba el lugar. Uno de los sicarios resultó herido, pero lograron cruzar el puente peatonal y abordar el Jetta donde los esperaban para darse a la fuga. Otra imagen de ese día fue la del entonces Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Samuel del Villar, mostrando a la prensa el retrato hablado de uno de los 3 sicarios que huyeron en un automóvil Yete. El día del asesinato Stanley comió en dicho lugar junto con Mario, Paola y Jorge Gil. Antes del salir del lugar Mario recibió una llamada telefónica y luego argumentó que tenía que ir al baño, donde permaneció mientras afuera ocurrían los disparos, mientras que la joven durante se quedó sentada en la mesa. Gil y Stanley entraron a la camioneta cuando casi de inmediato fue rociada por las balas. En el sitio resultó muerta otra persona más que salía de la famosa taquería y 3 más resultaron heridas. Entre ellos uno de sus compañeros de emisión, el reportero de espectáculos Jorge Gil, quien estaba sentado dentro de la camioneta, atrás del conductor de televisión. En el lugar se encontraron más de 24 casquillos de grueso calibre. El animador se había presentado en fechas recientes a tramitar el registro de portación de armas para su equipo de seguridad, según las declaraciones del secretario de Gobernación en turno, Diodoro Carrasco, pues señaló que Stanley había recibido amenazas de muerte. Sin embargo, el día de los hechos, su escolta estaba desarmada. Seguridad Pública de la Segov autorizó el permiso de portación de armas que días antes Paco había solicitado, al considerarlo una situación de emergencia en la que una figura pública se acercó a la dependencia y dijo temer por su vida. La credencial que le permitía estar armado quedó en el piso de su camioneta, manchada por la sangre del conductor, el día de su muerte. Al lugar asistieron el hijo de Paco Stanley, del mismo nombre, quien entre llanto entró al restaurante para hablar con el jefe de la policía, así como elementos de seguridad de la televisora para la cual trabajaba, varios medios de comunicación, así como muchos curiosos. Cerca de las 13:30 horas policías judiciales se colocaron en los estribos de la camioneta del conductor, que lucía con los 4 vidrios destrozados por las balas y aún con el cadáver dentro,
para dirigirse a la agencia investigadora más cercana y dar seguimiento judicial a lo ocurrido. De inmediato se descartó el robo o el secuestro y por las características del ataque y las armas utilizadas, metralletas y otras cortas de grueso calibre, se señalaba que narcotraficantes podrían estar detrás del crimen. De acuerdo con el libro Análisis Sociológico, Caso Paco Stanley, de Angélica Cuellar, la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy Fiscalía, planteó 2 líneas de investigación para esclarecer el asesinato del conductor de televisión. Al día siguiente del asesinato de Paco Stanley, la dependencia informó que se habían establecido los ejes de la indagatoria. La dependencia anuncia que aplicó pruebas toxicológicas a Besares y al cuerpo de Stanley. Ambos dieron positivo al consumo de cocaína. Se informa del hallazgo de una credencial que acredita a Stanley como funcionario de la Secretaría de Gobernación y le autoriza a portar armas de fuego. La dependencia también informó del hallazgo de medio gramo de cocaína y de un artefacto de metal utilizado para la trituración de droga. A pesar de que Mario Besares había dicho frente a televisión que no era consumidor de esta droga, durante su declaración dijo que consumía cocaína de manera ocasional. El 22 de junio de 1999, la jueza encargada del caso concedió un arraigo en contra de Mario Rodríguez Besares por 30 días, luego de que el conductor realizara trámites que indicaban su intención de abandonar el país junto con su familia. Una llamada telefónica desde prisión. En el libro de la socióloga Angélica Cuellar se explica que desde un teléfono público, ubicado en el reclusorio sur, el interno Luis Gabriel Valencia realizó una llamada telefónica al número 061, diciendo que tenía información sobre el asesinato de Stanley. El que fuera cocinero de los hermanos Jesús y Luis Amezcua señaló a Mario Besares, Paola Durante, Erasmo Pérez y a los hermanos como responsables de planear el atentado en contra del conductor de televisión. El 18 de agosto de 1999, Erasmo Pérez Garnica, el Cholo, presunto autor material del asesinato de Paco Stanley, fue detenido en la ahora alcaldía Gustavo Amadero, porque sus características físicas coincidían con la descripción del homicida y con el retrato hablado de este. 5 días después, los hermanos Amezcua negaron su participación en el atentado contra Stanley y aseguraron no conocer a Mario Besares, Paola Durante y Pérez Garnica. En un comunicado de prensa, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informó de la probable responsabilidad de Luis Ignacio Amezcua, Erasmo Pérez Garnica, Paola Durante Ochoa, Mario Rodríguez Besares, Jorge García Escandón y Luis Rosendo Martínez Delgado en el asesinato del conductor de televisión. La PGJDF afirma que la vinculación de Stanley con el narcotráfico no se limitaba al consumo y posesión de cocaína, sino que la dependencia tiene constancia de la estrecha relación personal entre el conductor y el narcotraficante. Amado Carrillo narra en el libro. El juez de lo penal Rafael Guerra Álvarez dictó auto de formal prisión contra los probables responsables del asesinato de Paco Stanley. En el 2000, durante una audiencia de desahogo, se llevó el careo entre Mario Rodríguez Besares y Luis Gabriel Valencia en el interior del reclusorio Oriente, en donde el cocinero de los Amezcua declaró haber sido víctima de tortura durante su estancia en el penal de Perote, Veracruz. Al mes siguiente, Luis Gabriel Valencia se retractó de las acusaciones emitidas contra Paola Durante, Erasmo Pérez Garnica y Mario Rodríguez Besares. El 27 de abril de ese año, la Procuraduría Capitalina amplió las pruebas de veracidad de los testimonios, al presentar un video grabado el 8 de diciembre de 1999, en el que Valencia afirmó haber sido golpeado por órdenes del director del penal de Perote, Veracruz, con el propósito de que se retractara de sus acusaciones. En entrevista telefónica con una conductora de televisión de TV Azteca, Gabriel Valencia modificó la versión de sus hechos, pues dijo que fue obligado por Samuel del Villar,
Fernando Castro y Mauricio Tornero a declarar contra los implicados por el asesinato de Paco Stanley. Después se señaló a Luis Alberto, el Bolas, Salazar Vega, un emisario de los Arellano Félix que actuó como brazo ejecutor del cártel en su lucha por hacerse del DF. El nombre de El Bolas se mantuvo como uno de los sospechosos del crimen por más de una década. En abril de 2011 el ejército anunció que Salazar Vega había sido detenido y acusado de la muerte de Paco. Aunque el cargo fue atribuido al sujeto, su participación no pudo ser comprobada a pesar de numerosas denuncias por parte de algunos reclusos que lo escuchaban alardear por su hazaña. La liberación de los detenidos. Por su cuenta, en mayo de 2000, José Luis Martínez Delgado, asistente personal de Besares, afirmó haber sido presionado por el fiscal Fernando Castro Fernández para inculpar a su jefe de la muerte de Stanley. El 25 de enero de 2001, el juez penal notificó a los inculpados que las pruebas presentadas en su contra no le permitían acreditar su participación en el asesinato de Francesco Stanley, por lo que ordenó su inmediata liberación. Prácticamente desde el momento del asesinato, inició una campaña televisiva que presentaba al conductor como un mártir y culpaba de su muerte al gobierno local, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas. En un hecho insólito, Ricardo Salinas Pliego, dueño de una de las dos televisoras más importantes de México, pidió la renuncia del jefe de gobierno y cuestionó el sistema democrático que había permitido la transición política en el Distrito Federal. Con el tiempo se volvió evidente que no presenciábamos el asesinato de un inocente presentador de televisión, que el asesinato había sido un suceso calculado y perpetrado por el crimen organizado. Cuando se llevaron la camioneta, con el cadáver adentro, a las oficinas de la PGR, el show fue transmitido por la TV con los famosos helicópteros y la gente salía a verlos pasar. Los actores de las telenovelas de Azteca comenzaron a exigir justicia al aire culpando al gobierno del Distrito Federal por la violencia que había terminado con la vida de su ser querido. El conductor Jorge Garralda dijo al aire que el asesinato era culpa directa de Cuauhtémoc Cárdenas. En las instalaciones de la funeraria Galloso el circo mediático se incrementó, la gente se atiborró en el panteón, los familiares y amigos se tuvieron que abrir paso a empujones y jalones. Las transmisiones especiales fueron debidamente vendidas y los encargados de publicidad fueron presionados para colocar más spots entre sus clientes. El día del asesinato de Stanley, consiguió lo que no había logrado su programa. La audiencia de TV Azteca alcanzó más de 48 puntos, un rating similar al Mundial de Francia 98. La capacidad de cobertura de los medios y especialmente de la televisión mostró su poder ese día. A pesar de ser un día laboral y una hora de actividad intensa, la gran mayoría de la gente se enteró del evento y marcó a generaciones. El impacto de la cobertura mediática de la muerte de Paco Stanley fue equivalente al asesinato de John F. Kennedy en Estados Unidos. A los 20 años de edad, Paquito ya había pisado la cárcel. En Saltillo, Coahuila, fue acusado de robo y de encabezar una banda que se dedicaba a asaltar tiendas. Cuando Stanley fue presidente de la Asociación de Locutores de México, se convirtió en el propietario del bar Diana de la Zona Rosa, donde se ejercía la prostitución. También era socio del bar de ambiente El 9. De acuerdo con el diario Reforma, un informante de la DEA aseguró que Stanley pertenecía a la estructura del cartel de Juárez. Los problemas que Paco Stanley tenía por el consumo y distribución de cocaína en la farándula mexicana se hicieron conocidos en todo el país después de su asesinato. Estos, a su vez, provocaron que las autoridades comenzaran a preguntarse qué tan cercana era la relación que Stanley tenía con miembros del crimen organizado. De acuerdo con el diario El Universal Gráfico del 9 de junio de 1999, la PGJDF investigó los vínculos que existieron entre el conductor y narcotraficantes como Amado Carrillo, alias El Señor de los Cielos, e Ismael El Mayo
Zambada, gracias a ciertos datos e informantes con aparente conocimiento del crimen. Aunque su asesinato sí pudo ser atribuido a un líder criminal, Luis Ignacio Amezcua, del cártel de Colima, sus nexos con el Señor de los Cielos y el Mayo no fueron confirmados ni negados. ¿Paco Stanley lavaba dinero del narcotráfico? Una de las hipótesis que se siguieron durante la investigación del asesinato de Paco Stanley era su presunto involucramiento en un megaproyecto del crimen organizado. Según información publicada por la prensa el 10 de junio de 1999, la Procuraduría General de la República compartió tener información que aseguraba que Stanley era prestanombres de un cártel de la droga y había participado en el establecimiento de una fábrica de artículos de fonografía con dinero sucio. Hasta el día de hoy sigue siendo una incógnita el móvil del homicidio de Paco, los rumores siguen, la familia menciona que no sabe nada que no sea conocido, en relación a la muerte del presentador. Los famosos que fueron inculpados siguen siendo cuestionados sobre los hechos, incluso algunos famosos que no fueron inculpados, pero mantuvieron relación con Stanley dan su opinión sobre lo ocurrido, sin tener algo verdaderamente relevante a la investigación y ahora se espera que, una serie televisiva no reconocida por la familia de Paco Stanley, pueda dar más información de lo ocurrido. Hasta aquí este video sobre el homicidio de Paco Stanley, espero les haya entretenido. Si tienen algún comentario o propuesta de caso, déjenlo en la caja de comentarios. No olviden suscribirse, darle me gusta y compartir. Nos vemos hasta el próximo video.